Algunos de ustedes saben que yo trabajé durante 25 años con una organización misionera que se enfocaba en estudiantes universitarios. Y bueno, yo fui estudiante universitario también, y quizá tú ya lo sepas. Hay dos cosas que le preocupan mucho al estudiante universitario. A ver si alguien me sabe decir cuáles creen que son esas dos. ¿A qué se va a dedicar y con quién se va a casar? Efectivamente, esas son las dos. Ahora, a mí no me preguntaban, oye Carlos, ¿cómo puedo saber con quién me voy a casar o a qué me voy a dedicar? Me decían, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Si yo sé que Dios tiene un propósito para mí, me gustaría conocerlo. Y en aquel entonces hacíamos pláticas y talleres y cosas así para dar las respuestas a la cuestión práctica que ellos querían saber. Pero una de las cosas que me di cuenta es que había como que un sentido de que si yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, si yo sé por qué Dios me tiene en esta vida, entonces me va a ir bien. Voy a saber qué es lo que tengo que hacer, voy a tomar mis decisiones bien, no voy a tener problemas, todo va a ser color de rosa o de azul o el favorito que tengas. Me va a ir bien si estoy en la voluntad de Dios. Y durante mucho tiempo yo lo pensaba así también, y cuando enfrentaba yo alguna dificultad o algo así, decía, pues a lo mejor es que cometí algún pecado, o Dios, no sé, estás enojado conmigo por alguna razón o algo así. Hasta que empecé a ver ciertas cuestiones en la Biblia de personas entregadas a Dios, comprometidas con Dios, que querían vivir dentro de su voluntad y les iba como en feria. El principal de ellos, Jesús. El propósito de Jesús de venir, él mismo lo dijo. Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo? Entregándose como el sacrificio perfecto a Dios. Y pasando una serie de cosas terribles. Entonces, pensando un poco más cerca de eso, de bueno, es esto de la voluntad de Dios para mi vida, el propósito que tiene Dios para mi vida, ¿cómo es? Y empezaron a pasar los años, empecé a ver algunas cosas. Esa organización con la que les digo que trabajé 25 años, yo entré a trabajar con ellos recién graduado de la universidad. Y yo tenía mi plan de 10 años de cómo iba a ser mi trayectoria por esa organización. Iba yo a entrar al nivel más bajo, pero en 10 años, según mi plan, iba yo a tener la dirección de algún país. De preferencia México, pero yo iba a ser director nacional de algún país para esta organización. Me llevó más tiempo, me llevó 20 años. Pero sí se cumplió ese plan, y dentro de esos años empecé a aprender otras cosas, a descubrir otras cosas. También empecé a destacar de alguna manera como orador, como conferencista. Me empezaron a invitar a varios lugares y todo eso. Llegó un día en que me acuerdo me invitó a una iglesia de Acapulco a dar una conferencia no sé si todavía exista, pero el Centro de Convenciones de Acapulco. Y el día anterior a la presentación me llevan ahí y había un panorámico ahí. No tenía mi foto, pero tenía mi nombre. Decía, tal fecha, Carlos Miranda va a hablar sobre esto. Ya no, pues ahí voy. O sea, mi plan de 10 años se va a cumplir en 20, pero se va a cumplir. Voy bien. Cuando se cumple mi plan de 20 años y soy director nacional de esa organización, se empiezan a dar una serie de situaciones que acabaron con mi renuncia. Y dentro de ese proceso también sufrí de depresión. Estuve 2 años donde llegué a varias conclusiones. Llegué a la conclusión de que no sirvo para director. Llegué a la conclusión de que no sirvo para misionero. Llegué a la conclusión de que no servía para esposo, para padre. Llegué a la conclusión de que no servía como cristiano y no servía para persona. Había yo fijado tanto mi sentido de vida, mi entendimiento del propósito de Dios para mi vida en ese plan de 10 años, que cuando no se dio, no solo no se dio, sino que fue un crash and burn, sí fue como un choque tremendo. Y me acuerdo que yo decía, ¿y ahora? O sea, si todo eso sobre lo que he estado edificando mi vida no es, entonces, ¿qué es? Ahí fue donde precisamente los que llegaron a conocer al pastor Bell, él me ayudó mucho.
Me llevó como 2 años salir de eso, pero él me ayudó mucho. Y una de las cosas que él me decía, me preguntaba a veces, me decía, oye, Carlos, ¿ya estás listo para darle gracias a Dios? Y la mayoría de las veces le decían, no. O sea, ¿qué tal si yo doy las gracias y me da otra peor? No, mejor no. Y él me decía, no, o sea, no te digo que le digas que te gustó pasar por esto. Me decía, pero a ver, ¿qué aprendiste acerca de Dios? Y empecé a decir, no, pues aprendí esto y esto y esto. ¿Qué aprendiste de la gente? Son de lo peor, o sea. Entonces, como un amigo decía, lo bonito del ministerio es la gente, lo peor del ministerio es la gente. Y sí, lo he comprobado muchísimas veces. Pero también me dijo, ¿y qué has aprendido acerca de ti? Y empecé a ver muchas cosas acerca de mí, muchas que no me gustaron, pero que le agradezco a Dios que haya yo llegado a aprenderlas. Ahora estoy acá. Algunos de ustedes les he comentado, me preguntan, ¿cómo hiciste hacerte pastor? No, yo no quería. Más, yo le dije a Dios muchas veces, yo soy misionero, yo no voy a ser pastor nunca, ni le hagas. Y cuando él empezó a ponerme acá, dije, a ver, por un ratito, hasta que llegue el que tú tienes, porque yo no. Pero si me preguntas ahora, yo no quisiera hacer nada más. Para mí el domingo es el día más feliz de la semana, porque estoy aquí con ustedes, porque estamos hablando acerca de Dios. Estamos creciendo juntos en el conocimiento de Dios. Yo podría decirte que soy feliz, que estoy realizado, todavía me falta mucho. Pero esto me habla mucho de la manera como Dios actúa en nuestra vida. Haciendo a un lado consideraciones emocionales y egocéntricas, tenemos que buscar el propósito de Dios en otras áreas, que es algo de lo que creo que la historia de Génesis que vamos a ver hoy nos ilumina mucho al respecto. El domingo anterior, Edgar nos habló acerca de cuando Jacob dice, mi hermano me quiere matar, pues mejor me pelo de acá. Y su hermano tenía razón para quererlo matar, le había robado la primogenitura, le había robado la bendición, se dio cuenta que la mamá lo quería más a Jacob que a Esaú, que las esposas de Esaú le estaban causando problemas a la familia, a un montón de cosas, y dice, no, pues la solución a esto es matar a mi hermano. Y se entera el hermano y dice, no, pues mejor me voy. Y la mamá le dice, pues vete para Harán, una ciudad de Mesopotamia, ahí está mi hermano Labán, y ahí vas a buscar una mujer de nuestra carne, de nuestra sangre, para casarte con ella. Y Jacob se va, y uno de los puntos bien interesantes que hacía Edgar la vez pasada, tiene un encuentro con Dios impactante, pero antes de eso no vemos nada en Jacob que demostrara fe en Dios. Es más, vemos varias cosas de cómo se comportaba, cómo tomaba decisiones, que nosotros digamos, no, pues este es de lo peor. O sea, a no lo quiero en mi equipo, quizá yo diría no lo quiero en mi iglesia, por la manera como se comportaba. A pesar de que a través de su mamá había una promesa sobre Jacob. Cuando Jacob y Esaú están en el vientre de Rebeca, ella le dice a Dios, ¿por qué estoy así? Y la respuesta de Dios es, porque en tu vientre hay 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. Desde ahí Jacob ya debería saber que Dios tenía un plan, un propósito particular para su vida, pero él no vive conforme a eso. Él vive conforme a lo que piensa que le va a dar la vida que él quisiera tener y no tiene ningún problema con quitárselo a alguien más de manera fraudulenta para tenerlo él. Entonces tiene este encuentro con Dios de camino a Harán, y en ese encuentro con Dios, Dios le repite el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Isaac, y lo hace a él, a Jacob, y le repite las 3 partes de la promesa: te voy a dar una tierra, te voy a dar descendientes que serán una gran nación, te voy a bendecir. Y le dice, y a través de tu simiente, de uno de tus descendientes, serán bendecidas todas la familia de la tierra, que es una promesa del Mesías, porque Jesús es descendiente de Jacob, de esta persona terrible. Llegamos al capítulo 29 y vemos que
Jacob continúa caminando hacia Harán. Según quien lean, probablemente fue un viaje como de 20 días. La manera como lo describe la escritura es que iba solo y con muy pocas cosas. ¿Sí? Y llega a un lugar donde hay un pozo. Y en ese pozo ve que llegan 3 pastores con sus rebaños y se sientan ahí y él les pregunta, oigan, ¿ustedes de dónde son? Y le dicen, no, pues esto es Harán. Y dice, ¿conocen a Labán? Dice, sí, ¿y cómo está él? Dice, no, está muy bien, todo le va bien a él. Y de hecho, aquí viene Raquel, que es una de sus hijas. Y cuando Jacob ve a la Raquelita, dice, pues de aquí soy. Llega Raquel con su rebaño, ella era pastora, y le dice Jacob a los otros pastores, oigan, pues ¿ya se van? Así como haciendo, pues aquí no estorben, ¿no? Pero total, el caso es que ya platica con Raquel y Raquel le dice quién es, que es la hija de Labán. Y entonces Jacob le dice, pues yo soy hijo de Rebeca, hermana de Labán, somos primos, pero podríamos ser más que eso. No se lo dice ahí, pero por ahí iba la cosa. Entonces ya, pues Raquel lo lleva con su papá, con Labán. Cuando Labán se entera quién es, se entusiasma mucho y le dice, no, pues es que tú eres pariente mío, tú eres de mi carne, ven para acá, que no sé qué. Y ahí platican y todo eso. Y después de un mes de darle hospedaje a Jacob, más o menos gratis, no sé si ustedes han tenido algún pariente en casa por tanto tiempo, o han sido ese pariente que se queda en casa de alguien más por tanto tiempo. Pero decía mi abuelo que el muerto y el... ¿Y el qué dice? Y el arrimado. ¿Y en cuánto tiempo apesta? A los 3 días apesta. Entonces llega Jacob y le dice, y vamos, perdón, no Jacob, Labán. Labán también era otro. Como que nos da una idea de dónde le viene ese carácter a Jacob, porque le dice, a ver, ¿cómo vas a estar aquí? Tú que eres de mi sangre y vas a estar trabajando para mí sin recibir salario. Tú dime cuánto quieres que te pague, yo te pago. Y Jacob, que ya le había echado el ojo a la Raquelita, le dice, pues mira, ¿qué te parece si yo trabajo para ti 7 años y a los 7 años me das a tu hija Raquel para que sea mi esposa? Y Jacob, ahorita vamos a ver bien truculento, le dice, es mejor que uno de mi familia se quede con mi hija que se la lleve a alguien más. Y entonces Jacob dice, pues perfecto. Y empieza a trabajar Jacob por 7 años con Labán y prospera. O sea, es muy buen trabajador, a Labán le ayuda mucho. A los 7 años le dice, oye, pues ya, ¿no? Y dice, sí, claro que sí, pero pues vamos a hacerlo así como acostumbramos acá, una gran fiesta. No sé cómo eran esas fiestas, pero ahí dice que era una fiesta para hombres y aparentemente había mucha bebida. Entonces en la noche, ya que estaba oscurito, le traen a la novia, le dicen, pues aquí está tu novia, aquí está tu honeymoon suite, pásenle. Y pues ahí a todo dar, ¿no? Al día siguiente se despierta Jacob y se da cuenta de que no era Raquel, era Lea, la hermana, la feíta. Y entonces se enoja y va con Labán y le dice, oye, a ver, ¿qué onda? Esta no es la que yo te pedí. Y le dice Labán, bueno, es que aquí nuestra costumbre es que no se puede casar la menor antes que la mayor. Entonces por eso te di a esta. Pero mira, trabajo otros 7 años para mí y te doy a la otra. Que a veces cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el modelo bíblico del noviazgo en la Biblia? Pues a la que te guste, trabajas 7 años por ella, te van a dar a la hermana y trabajas otros 7 años y ya te dan a la que tú querías. No es así, por cierto, eso es. Nada más que ahí ya hay un cambio. Le dice a Labán, mira, pues, está la semana de la luna de miel básicamente. Entonces, pues disfruta a tu esposa Lea durante esta semana y después ya te entrego a Raquel. A Raquel se le entrega antes de que trabaje los 7 años. O sea, se la da crédito básicamente. Y Jacob va a trabajar por ella, o sea, sí, a la semana se casa con ella y después trabaja 7 años por ella. Al final, Jacob acaba trabajando 20 años por Labán y tiene que escaparse otra vez. O sea, Labán no lo quiere dejar ir y él un día agarra a todas sus chivas y se va a los 3 días. Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente esa es la historia que vamos a ver hoy.
Y conforme la vemos, tengamos en mente lo siguiente. Dios no nos tiene en esta vida para disfrutarla, o para disfrutarla como nosotros quisiéramos. Nos tiene en esta vida para desarrollar nuestro carácter como hijos suyos y glorificarlo. Pues ahorita eso suena muy duro y hasta como dice, a ver, dame más detalles. Pero vamos a ver la historia, lo que dice la Escritura, y pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender claramente a través de su Espíritu Santo qué es lo que esto significa para nosotros hoy. Voy a ir viendo los versículos del 1 al 30 del capítulo 29 de Génesis, si tienen sus Biblias, y vamos a ir haciendo algunos comentarios ahí. El versículo 1 dice: entonces Jacob siguió su camino después de ese encuentro con Dios y fue a la tierra de los hijos del oriente, hacia Harán. Y cuando dice siguió su camino, nos indica que ese era su propósito. O sea, no fue que dijo, pues aquí tuve un encuentro padrísimo con Dios, ya levanté un pequeño altar, aquí me voy a quedar. No, él continuaba. Y su propósito, que le había dado su mamá, era: encuentra una mujer entre las hijas de Labán. Versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Estos pozos no eran como los de hoy, que hay un, ¿cómo le dicen a la cosa esa redondita de piedra tiene su nombre? No, era un hoyo y encima del hoyo ponían una piedra muy grande. Y en algún punto de esa piedra hacían otro hoyo que cubrían también con una piedra grande. En el caso de aquí, para darle de comer a los rebaños, probablemente la que movían era la piedra grandota. Entonces, si no la podía mover una sola persona. Versículo 4. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Que cuando le dice ahí hermanos, no es que fueran parientes, es como, ¿qué onda, carnal? Así es un término coloquial. Somos de Harán, le contestaron. Entonces le dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Que por cierto, Labán no era hijo de Nacor. Cuando dice hijo de, es descendiente de. Era su abuelo, pero no era raro que dijeran, pues yo soy hijo de, como se llamara tu abuelo, ¿no? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Y la manera como se cuentan las historias en el antiguo Medio Oriente cercano, aquí las personas de esa cultura, cuando escuchan de alguien de la familia de Abraham que viene a buscar esposa entre sus parientes y llega a un punto donde hay un pozo y ahí llega una chica, eso le recuerda a otra historia que ya vimos. Bueno, la vimos por ahí por agosto del año pasado. Para ver, Oscar, tú estás haciendo así. ¿Qué historia te recuerda? ¿La qué? No es la samaritana, porque esa es del Nuevo Testamento. El siervo de Abraham. El siervo de Abraham, ¿se acuerdan que Abraham le dice, oye, necesito esposa para Isaac, pero no quiero que sea de las cananeas? Vete a la región de Harán y ahí busca entre la gente de mi familia. Y por eso se trae a Rebeca, que es la hermana de Labán. ¿Sí? Entonces, como que hay ecos ahí, y te lleva también a comparar las dos historias, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero entonces, hasta este punto, vamos viendo una historia muy similar a cuando el siervo de Abraham llega a buscar esposa para Isaac. Acuérdense, lo último que vimos es que venía la Raquelita ahí. Dice el 7. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Aparentemente lo que pasaba es que estos 3 pastores que estaban ahí con los rebaños dijeron: oye, pues ya, ¿no? Dijeron, pues vámonos al pozo y ahí esperamos a que lleguen los demás y ya descansamos un rato y ya nos llevamos los rebaños. Y Jacob le está diciendo: oye, pues todavía no es hora.
vayan a seguir apacentando y ya luego vienen. Que era como decirles también, a ella no le voy a decir que se vaya, entonces ustedes vayan para allá. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas, como diciendo, pues no nos interrumpas nuestro break, ¿no? Versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Aquí no hay acuerdo, pero algunas personas dicen que lo que quitó fue la piedra chiquita y sacó agua para darle al rebaño de Raquel. Ya los otros háganle como puedan, ¿no? O que era tan fuerte que él solito pudo quitar la piedra grande y ya pudieron tomar agua todas las ovejas. Aquí de las cosas que notamos es que, si se dan cuenta y en contraste con el siervo de Abraham, Jacob sigue sin hacer una oración a Dios, sin pedirle a Dios, bendice este propósito por el que llegué, dame alguna indicación de cuál es la mujer que tú tienes para mí. No, él voltea, ve a Raquel y dice, a ver, ustedes aquí son la quinta rueda, váyanse. Yo quiero aquí platicar con ella. Y en cierto sentido también dice, a ver Raquel, para que veas que yo sí voy al gym, y quita la piedra. Haya sido la chiquita o la grandota, eran grandes, no era tan fácil. Y él se está mostrando ahí como, soy buen ejemplar, buen candidato, ¿no? Hay un énfasis más en las cuestiones físicas terrenales que en el aspecto espiritual de las cosas. Versículo 11. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Parece que tuvo una descarga emocional ahí de decir, esta es mi familia y esta podría ser mi esposa. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre, Labán. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él, Jacob, contó a Labán todas estas cosas. De lo que va a pasar después, uno dice, a ver, cuando llegó Jacob acá, tú, Labán, tú saliste corriendo y lo abrazaste y ven, mijito, y aquí y allá. Nuevamente nos regresamos al capítulo 24 con el siervo de Abraham, y el siervo de Abraham llevaba muchas riquezas. Dice que cuando sale Labán, el hermano de Rebeca, a conocer a le enseña ahí las alhajas y la pechera y las pulseras y los collares y todo. Claro que te voy a recibir bien. Y yo creo que él pensaba, pues aquí viene otro, seguramente también viene cargado. Y hasta se desilusionó cuando vio que Jacob venía, pues, él solito con su morral ahí, no traía nada más. Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía, y Jacob se quedó con él todo un mes. De inicio lo recibe como familia. Pero pasado el mes, versículo 15, Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Ahora, si un visitante, un familiar, cuando llegaba a casa de alguien más, sí buscaba ayudar, o sea, tampoco se la pasaba todo el día rascándose el ombligo, ¿no? Espero. Pero aquí ya Labán hace algo muy curioso. Dice, ok, si eres mi pariente, pero ¿a poco vas a trabajar de gratis? Y usa ahí, has de servirme de balde. Ese término implica trabajo. Y básicamente lo que está haciendo Labán ahí es que sí, serás muy mi sobrino, lo que quieras, pero me convienes más como empleado. Y a un empleado tú le puedes decir qué hacer, qué no hacer. Un pariente sigue teniendo la libertad de decir, no, pues ya me di cuenta que aquí no me quieren, mejor me voy. Labán parece una buena persona, pero está engañando y está suplantando a su pariente, más bien, sí, a su pariente por un empleado. Versículo 16. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Ahora, aquí de los datos que sabemos, el nombre Lea significa vaca, o si quieren ser más amigables, ternera.
y Raquel significa oveja, lo cual no era raro para una familia de pastores, o sea, de gente que trabajaba con animales. Era, mi papá, una de mis hermanas le decía mi ternerita, y sonaba muy lindo, o sea, no pensábamos que le estaba diciendo, a ver, vaca, no, era así. Y se dice de Lea que tenían los ojos delicados, probablemente sus versiones usan esa palabra, no sé si haya otra por ahí. Es bien difícil de traducir, la gente realmente no sabe qué querían decir con eso. Una teoría es que a la gente del Medio Oriente le gustan las mujeres con los ojos grandes, impactantes, y Lea tenía ojos pequeños y apagados, o sea, no comunicaban mucho, quizás reflejaban mucho su personalidad. Pero aquí hay otro punto, si se dan cuenta, a Raquel se le describe en términos físicos. Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Nos regresamos a la historia del siervo de Abraham. Y el siervo de Abraham le dice a Dios, aquella mujer que me dé agua y que le dé de beber a mis camellos, esa será la indicación de que es la mujer por la que tú me enviaste. El siervo de Abraham le pide a Dios que él le muestre quién va a ser la mujer para Isaac. Aquí Jacob dice, esta tiene los ojos delicados, pero esta. Y entonces le dice, o dice el 18, Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y miren lo que contesta Labán, mejor es dártela aquí que dársela a otro hombre. Quédate conmigo, cierran el trato. Pero notan que Labán nunca dice el nombre de quién le va a dar. Le dice, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Pero no le dice a quién. O sea, Labán desde un principio ya estaba ahí maquinando su complot de qué era lo que iba a hacer. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Aquí es donde las chicas deben decir, ¡ay! O sea, dice, 7 años estuvo ahí obedeciendo lo que le dijera su futuro suegro. Tienes que hacer esto, tienes que ir acá, llevar allá, todo eso. ¿Por qué? Movido por el amor que le tenía a Raquel. La Biblia no nos da más indicaciones, de Raquel no nos habla tanto. Y de Jacob lo vemos viendo que era también bien canijo. ¿Sí? Pero aquí habla de un amor romántico y podemos creer que así era. Génesis 21, después de los 7 años, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y encontramos aquí un eco de la institución del matrimonio que hace Dios en Génesis 2. Por esto dejará un hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que sí tiene el aspecto físico de la unión sexual que hay entre los esposos, pero va más allá de eso, es una unidad completa. Es un decir, yo no soy yo sin ti, tú no eres tú sin mí. Y juntos vivimos esta vida, juntos tomamos decisiones, juntos nos preocupamos el uno por el otro, buscamos el bienestar del uno por el otro. Yo puedo mostrarme totalmente a ti como soy, tú muéstrate a mí totalmente como eres, porque nunca te voy a rechazar. Ese es el tipo de unión que describe Génesis 2 y que aquí también era parte ya de decir el unirme a ella, el que los dos sean uno. Versículo 22, Labán reunió todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Probablemente Lea llega a la tienda de Jacob con un velo, era la costumbre, las mujeres solteras, vírgenes, se cubrían la cara, como hoy en día lo siguen haciendo los musulmanes, por ejemplo. Y entonces, entre que era oscurito, que quién sabe qué había tomado este cuate y que traía el velo, pues Jacob dijo, a lo que sigue, ¿no? Que curiosamente, Jacob se aprovecha de la ceguera de Isaac, se pone un vello de un animal para hacerle creer a Isaac que era el mayor, que era Esaú. Aquí, Labán se aprovecha de la ceguera de Jacob para traerle a la menor, para traerle a la mayor. Dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Okay. Otra cosa que vamos a ver más acerca de Labán más adelante es que él trataba a las mujeres como mercancía. Se dan cuenta aquí,
no hubo, como, no sé si era porque Jacob no traía dote o porque Labán no sabía de la riqueza de Abraham, de Isaac, pero le dice, ok, yo te doy a mi hija si trabajas 7 años por mí. Cuando le había dicho, ¿cuál va a ser tu salario? O sea, es una transacción económica. Y más adelante vamos a ver, bueno, y le da a Lea, y después otros 7 años, o sea, las dos tenían precio, y su precio era 7 años de trabajo. Y más adelante ellas mismas van a hacer, si nuestro padre nos trata como extranjeras y como mercancía, nos vende como cualquier cosa. ¿Sí? Pero además le da aquí como regalo de bodas a la hija, a Lea, le da a otra sierva llamada Silpa. Por el nombre se piensa que lo más probable es que esta mujer era de esa región, era árabe, básicamente, porque hay palabras árabes que suenan como Silpa, que significa nariz pequeña. Pero el Dios de redención va a usar a Silpa, le va a dar hijos de Jacob a Silpa, y de ahí salen 2 de las tribus de Israel. Nuevamente toma algo extranjero, algo despreciado, y la vuelve una de las madres de Israel. Versículo 25. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Y ahí la expresión es como que de repente se despierta Jacob ahí bien tranquilo, bien feliz, se voltea y dice, ¡ay, nanita! Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, ¿por qué pues me has engañado? Y cuando le dice ahí, ¿por qué me has engañado? Es la misma expresión que Isaac le dice a Esaú. Cuando Esaú le dice, padre, ¿no tienes alguna bendición para mí? Isaac le dice, es que Jacob me ha engañado. Exactamente lo mismo. Así como siembres, así cosecharás. Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Y no solamente está diciendo Labán, no, pues es que yo estoy obrando conforme a nuestras costumbres, sino además, indirectamente le está diciendo, y tú querías que yo fuera en contra de mis tradiciones, aquí el malo eres tú. Tú eres el que quería hacer algo horrible, más bien yo te salvé de esto. Lo bueno que hoy en día no hay gente así, ¿verdad? Y como habíamos mencionado, esas tradiciones que Jacob desdeñó viviendo en casa de sus padres, ahora están regresando a ponerlo en situaciones que él no quería. Versículo 27 sigue hablando Labán y le dice, cumple la semana nupcial de esta, ni siquiera usa el nombre, de Lea, y te daremos también la otra, en lugar de Raquel, por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Y yo creo que Labán ya se había dado cuenta del amor que le tenía Jacob a Raquel y se aprovecha de eso. Así como Jacob se aprovecha del hambre de Esaú para quitarle la primogenitura. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Eso sí, muy cumplidor, la semana de la luna de miel. Lea, ven para acá. Y después le dio a su hija Raquel por mujer. Por eso digo que se la dio a crédito, porque aquí se la da antes de que cumpla los 7 años. Jacob ya había demostrado algo que lleva a Labán a decir, sí, te la doy de una vez porque ya sé que me vas a cumplir. Ya sé que no me vas a engañar. Y similar a Lea con Silpa, dice el versículo 29, y Labán dio a su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Bila también se cree que era árabe, porque este nombre Bila significa despreocupada o libre de preocupaciones en árabe. Suena parecido. Pero nuevamente, mercancía, moneda de cambio, y nuevamente Dios redime a Bila dándole 2 hijos de Jacob, que también son tribus de Israel. En cierto sentido, tanto Bila como Silpa, estas siervas árabes, esclavas básicamente, Dios las une al pacto y a su proyecto de redención a través de ellas. Versículo 30. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Y esta frase acá
amó más a Raquel que a Lea. Pues en una telenovela sonaría bien. Pero acá vamos a ver que causa un montón de problemas. Cuando nosotros vemos estas situaciones de poligamia en la Escritura, no significa de ninguna manera que Dios apruebe de ellas, mucho menos que haya sido su voluntad. Y todos los relatos que tenemos de familias donde se da la poligamia, hay problemas muy, muy serios. Estamos diseñados a un pacto de fidelidad con nuestro cónyuge. Y es lo que más nos une, la confianza que tenemos el uno con el otro. Cuando esa confianza se pierde, se crean un montón de problemas. Y se va a desarrollar una competencia entre las dos hermanas que vamos a ver la próxima semana, que va a causar muchos problemas, pero Dios se va a mantener fiel. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Jacob es el bueno de la película? No. O sea, este es un capítulo donde, si acaso aquí es donde podrías sentir un poquito de lástima por él. Pero todo lo demás que ha hecho, él ha sido terrible. Egoísta, egocéntrico, aprovechado. No le importa quitarle a otros lo que ellos tienen para beneficio suyo. Es el antihéroe, si acaso. Pero Dios tiene un propósito para él. En la tradición judía hay 3 patriarcas que son reverenciados, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, vamos a ver más adelante, Dios le cambia el nombre porque Jacob significa suplantador. Y le va a poner por nombre Israel. Que hoy en día se usa mucho ese vocablo Israel por lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Pero ahí es donde yo digo, a ver, Dios, primeramente este cuate es de lo peor. O sea, ¿lo escogiste en base a qué? Y ahorita veo que le está empezando a ir de la patada, que como que le están regresando estas cosas, pero ¿qué es lo que lo califica a él para ser patriarca? O sea, hasta ahora no he visto nada. Sí estoy viendo que aparentemente ya está aprendiendo algo acerca de ser honesto. Por eso Labán le puede decir, sí, yo te doy a Raquel y tú trabajas 7 años. Confía Labán en que Jacob va a terminar el contrato. Aparentemente es muy trabajador, no solamente en cuanto a echarle ganas al trabajo, sino también en hacerlo bien, hacerlo con excelencia, con iniciativa. O sea, Labán crece su riqueza mientras Jacob trabaja para él. Pero todavía hay mucho por desarrollar. Quitémonos la idea de que Dios nos tiene en esta tierra para darnos una vida feliz, sin preocupaciones, de abundancia. Y se los digo porque hay personas que enseñan eso. Y perdónenme, pero yo no lo veo en la Escritura en ningún lado. Sí veo que Dios quiere bendecirnos. Sí veo promesas de Dios respecto a suplir todas nuestras necesidades. El problema ahí es que no sabemos qué necesidades son las que suple Dios. Y en casos como el de Jacob y como el de la mayoría de las personas en la Escritura, que decidieron seguir a Dios, y digo la mayoría porque no tenemos datos de todos, pero lo que veo es que Dios les va a dar todo lo necesario para que se cumpla el propósito de Dios en ellos. Nuestro problema es cuando queremos nosotros decirle a Dios cuál es nuestro propósito, nuestro plan de vida, lo que Él debería de hacer en nuestra vida. En lugar de genuina y honestamente, sinceramente, preguntarle a Él, bueno Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga y cómo quieres que lo haga? Creo que hay 3 razones, al menos, por las cuales Dios nos deja en el tiempo que Él nos dé en esta tierra. Porque hay otra pregunta teológica interesante. Si en el momento que yo le entrego mi vida a Jesús por fe, o sea, confiando en la obra que Él ya hizo, por medio del ministerio del Espíritu Santo, que me da la convicción y me da la guía de la obra de Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas, desarrollando, llevándome a ser adoptado como hijo de Dios, ¿por qué no me muero luego? O sea, sintiendo correctamente, a donde voy es padrísimo. O sea, tan solo el hecho de que ya no tengo que aparentar, porque yo aparento mucho, yo lo reconozco, pero
Yo quiero darles impresiones mejores de lo que realmente sé que soy. Y es otro tema. Pero en el cielo no, en el cielo vamos a poder ser totalmente transparentes, nuestra intimidad con otras personas, con Dios, va a ser completa. No va a haber, nos dice el Escritor, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Y mejor ya, o sea, ¿para qué estoy en esta sala de espera? Que además tiene un montón de complicaciones y un montón de cosas, es un mugrero. ¿Por qué no me muero una vez que ya tengo asegurada mi salvación, mi vida eterna con Dios? Les voy a presentar 3 razones. Es posible que haya más. No tengo suficiente inteligencia como para decir, ya descubrí el gran secreto. Y además todo esto lo aprendí de otras personas. Primeramente, para apreciar su gran amor, su misericordia, su gracia, su justicia. A veces me preguntan, bueno, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Eso podría ser toda una clase, pues, rápidamente. Si no existiera el mal, ¿cómo podrías tú saber que Dios es justo? Si no existiera el mal, ¿cómo podrías tú saber que Dios perdona? Si no existiera el mal, ¿cómo podrías tú saber que necesitas un Salvador? ¿Cómo sabrías de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad, si no existiera el mal? El mal tiene un papel que jugar y es revelarnos a Dios. Y además, tiene que llegar al punto que nos demos cuenta que este mundo y lo que experimentamos en este mundo nunca nos va a satisfacer. Si tú estás buscando la felicidad, la satisfacción, la seguridad, la realización en base a lo que este mundo, esta vida ofrece, nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a estar contento. Siempre va a haber más. Vas a querer más. Y esa es una vida bien difícil. Y Dios quiere mostrarse a sí mismo como el Dios Redentor Salvador. Segundo, nosotros glorificamos a Dios en esta tierra, ejerciendo y mostrando nuestra fe en Él. Y es en esas decisiones difíciles que tomamos, las que le contaba yo la semana pasada, cuando el policía de tránsito en Saltillo buscaba su moche. Yo ahí, miren, con todo lo que quieran, pero yo decidí no creerle a Dios. Yo decidí creerle a la mordida más que a Dios. Y en ese momento no lo glorifiqué. Me perdí de una gran oportunidad de tener un testimonio de darle gloria a Dios. Y hay muchas otras decisiones que estamos tomando en nuestra vida, sobre todo a largo plazo, que no nos tenemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? De acuerdo a lo que lo conozco, a lo que he visto que obra en mi vida, ¿a dónde me está llevando y cómo encaja esto con eso? Y sucede algo bien interesante. No sé si te ha pasado, de varios de ustedes sé que les ha pasado, que la gente alrededor nuestro dice, un comentario que he escuchado, Carlos, ¿tú de dónde sacas tu paz? Pues de mi confianza en Dios. Pase lo que pase, yo sé que Dios está en control y que Dios va a cumplir todos sus propósitos en mí, en mi esposa, en mis hijos, en la iglesia. Y cuando suceden cosas que parecen ser obstáculos o disturbios en eso, digo, no, pero Dios sigue siendo Dios. Y eso me da una paz increíble. Y no me echo la carga de tener que resolverlo todo por mí mismo. Sí busco la guía de Dios y voy a hacer lo que entienda yo que Dios quiere que haga, pero yo tengo paz. Muchos de ustedes tienen testimonio de personas, vecinos, que se les han acercado y dicen, ¿cómo le haces para que tu matrimonio esté bien? Pues es la fe en Dios. Y entonces el que se lleva la gloria es Dios. Y la tercera es que conforme estas personas empiezan a escuchar de Dios, quizá de una manera diferente a lo que les habían platicado antes, se les abren las puertas a escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación y a llegar a ser hijos de Dios. Entonces Dios nos mantiene en esta tierra para conocerlo más a Él a través del contraste con lo que es este mundo caído. Nos tiene para glorificarle, viviendo en fe en que Él es Dios, y nos da la oportunidad de participar de su proyecto de redención en la vida de otros. Y gran parte de eso son las situaciones difíciles que enfrentamos.
Así como no vas a conocer del perdón de Dios, de la justicia de Dios, si no existe el mal, el pecado, tú no vas a saber realmente si yo tengo fe en Dios hasta que sea probada. ¿Cómo es probada? Con enfermedades, con dificultades familiares, con problemas en el trabajo, con injusticias, con gente aprovechándose de mí. ¿Cómo respondo yo a esas cosas? Muestran si realmente tengo fe. Y muestran mi desarrollo como hijo de Dios. Muestran que no estoy confiando en este mundo para mi satisfacción. Glorifican a Dios y ayudan a otros a conocerlo. Entonces, esta semana, considera estas cosas y agradece a Dios que en las dificultades que vivimos, Él está obrando amorosamente en nosotros. Él no se ha ido, nunca te dejaré ni te abandonaré, dice. Aun cuando tú te sientes en lo más profundo del pozo, Él está contigo y no solo eso, está en control. Y Él resolverá todas las cosas para que sus propósitos en ti sean cumplidos. Vamos a agradecerle por eso. Padre, gracias porque de una historia que parece tan sencilla como la de Jacob, tú nos muestras que eres un Dios de redención, que puedes tomarnos a nosotros, a uno de nuestros momentos más tristes, más difíciles, donde nos comportamos de la peor manera. Y no solo nos perdonas, sino que nos fortaleces, desarrollas nuestro carácter, de tal manera que te conozcamos más, que te glorifiquemos y que ayudemos a otros a conocerte. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.